Hola, Dios te bendiga más. Bienvenido al canal La Pura Verdad. Es un canal que fue creado para abordar temas bíblicos, un análisis totalmente apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras. En este día voy a estar desarrollando un tópico, un tema interesante acerca de la abominación desoladora que habla la Sagrada Escritura. Pero antes de ingresar totalmente en el tema de lleno, quisiera recomendarte que te suscribas a este canal dándole a suscribirse y dándole clic a la campanita. Así te estaremos notificando de los futuros temas que estaremos compartiendo en este canal. La abominación desoladora. Mucha gente tiene inquietud, escucha hablar de la abominación desoladora y no sabe qué es, pero permíteme en este día explicarte para que el tema te quede bien claro. Jesucristo citó la abominación desoladora en su sermón escatológico en Mateo capítulo 24, verso 15. Él dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice, el que lee entienda, en la versión Reina Valera. Vuelvo a leerlo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y seguidamente él dice el peligro que corre la gente cuando esto suceda. Entonces dice en el verso 16 de Mateo 24. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La raíz hebrea para esta palabra abominación es chagat. Chagat, la cual significa estar sucio, detestar, aborrecer. Se usa principalmente para describir prácticas de adoración idolátrica. En el Nuevo Testamento la palabra equivalente significa detestable. Abominación desoladora es una expresión hebrea que significa un destructor abominable u odioso, algo o alguien perverso o despreciable o malvado. En Daniel capítulo 11, refiriéndose a la abominación desoladora y relacionándola con el anticristo, leemos de la siguiente manera. Daniel capítulo 11, verso 21. Mi amigo y mi hermano, si está tomando nota, esta referencia, esta cita, capítulo 11 de Daniel, verso 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Vuelvo a leer el 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Está hablando del santuario de Israel, el templo. La abominación desoladora significa que algo o alguien despreciable profana el templo con algo idolátrico. Y esto causa el efecto que el sacrificio a Dios quede suspendido, que no se pueda ofrecer más en ese lugar que fue profanado porque ha sido contaminado. Cuando Jesús cita a Daniel y habla de la abominación desoladora, al final del verso dice, el que lee entienda. Esto es porque es una profecía que da el profeta Daniel cerca de 500 años antes de Cristo y tiene varios cumplimientos. Y eso es lo interesante de este tema. Es lo que llamo profecía de cumplimiento parcial, progresivo y final, porque se cumple en varias épocas, tiene una triple referencia y diferentes tiempos en que ella se cumple. Estudiemos los tres cumplimientos que tiene esta profecía de Jesucristo, que fue dada por Daniel también. Apunta a la profecía en Daniel capítulo 9, versos 26 y 27, la cual es la profecía de las 70 semanas y nos habla del desolador. Dice la palabra en Daniel 9, verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí nos habla de dos príncipes.
en diferentes tiempos. Y la acción de estos príncipes recoge parte de la profecía que nos da Daniel en estos versos. Y hay un tercer príncipe, es un personaje que registra Daniel, capítulo 11, en el verso 21, dice la palabra: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Las tres ocasiones en que se aplica esta profecía, vamos a ver los personajes. Número 1, el primer personaje al cual se le aplica esta profecía se llama Antíoco Epífanes IV, de origen griego, de la dinastía de los Seleucidas, rey de Siria. Este personaje, Antíoco Epífanes, en el año 167 a.C., tomó o tenía bajo su poder y dominio el pueblo de Israel. Lo oprimía, lo había cautivado, pero tenía un objetivo de establecer la cultura griega en Israel, el idioma, las prácticas idolátricas de Grecia. Quiso suspender el sacrificio y la ofrenda, y además metió una estatua de Zeus en el templo y sacrificó una cerda en el altar, siendo este animal para los judíos un animal inmundo, profanación terrible. Compró líderes judíos con corrupción, y esto provocó la historia que habla de la guerra de los macabeos. No sé si usted la ha escuchado, pero es la rebelión de los macabeos. Es una guerra histórica del pueblo judío, pero en otra ocasión lo voy a estar desarrollando. Es por eso que se le aplica a Antíoco Epífanes la abominación desoladora, porque una vez que el templo ha sido profanado, necesita ser consagrado nuevamente. Se suspendió el sacrificio en ese tiempo y la ofrenda. Fue desolado el templo, ya nadie ofrecía, la gente huyó. El templo representaba la vida religiosa y social de Israel, era lo más importante, era lo que Dios les había dado para que en torno a él girara toda la vida espiritual de Israel. Por eso Antíoco Epífanes se le llama el desolador. Pero cumplió la profecía de Daniel 9, 26 y 27 parcialmente, ya que él no hizo pacto con el pueblo de Israel y tampoco destruyó el templo ni la ciudad de Jerusalén. El otro personaje que cumple como desolador fue el general romano Tito Vespasiano, que fue profetizado por Daniel en capítulo 9, verso 26. Dice Daniel: después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, está hablando de este Tito Vespasiano, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, porque hubo una guerra en el año 70 después de Cristo. Esta fue una profecía no solamente dada por Daniel, sino por Jesucristo. En Lucas capítulo 19, verso 41 al 44, Jesús hace alusión al cumplimiento de esta profecía por el general Tito, la cual se cumplió en el año 70. Dice la palabra en Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice Lucas capítulo 21, 20, también Jesús hace alusión a esta incursión que hace este general Tito. Iba a pelear contra una insurrección que se había levantado en el pueblo de Israel contra el imperio romano. Dice Jesucristo en Lucas 21:20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, está hablando de los judíos, a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto sucedió en el año 70, vuelvo a decir, y se levantaron en una insurrección, una secta
judía llamada los celotes, también los fariseos y gente inconforme del pueblo judío y pelearon contra el ejército del Imperio Romano que tenía gobernadores y autoridades sobre Israel, pero estos abusaban de su autoridad sobre Israel, le cobraban impuestos desmedidos y los oprimían y abusaban de sus mujeres y niños. Ante esto el general Tito peleó en guerra contra estos judíos y les ganó la guerra en el año 70. Entonces Tito destruyó la ciudad de Jerusalén y la dejó desierta, profecía que Jesús había dado. Y los soldados de Tito quemaron el templo y extrajeron el oro. Desde entonces no se volvió a construir otro templo hasta el día de hoy. Y se dio una desolación en la ciudad y fueron dispersos los judíos y no se volvió a sacrificar porque no había templo. Esto es lo que se llama la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque hay una desolación. Ya no se puede sacrificar, ya no se puede ofrecer en el templo. La gente deja su vida religiosa, la gente se aparta. A esto se le llamó la devastación, la desolación que persiste hasta el día de hoy. Pero eso también fue un cumplimiento parcial de la profecía que el general Tito cumplió al hacer esta incursión. Él no hizo pacto con Israel. Además, el templo no fue profanado, sino quemado. Así es que cumple la profecía en una manera parcial, igual que Antíoco Epífanes. Pero en tercer lugar está el personaje del anticristo, y creo que este es al que se refiere Jesucristo en Mateo 24:15, el cumplimiento futuro de la abominación desoladora, que cumple con toda la profecía de Daniel. Este personaje fue el que dijo Jesucristo y lo llamó la abominación desoladora, que iba a profanar el lugar santo. Jesús dice en Mateo 24:15, volvemos a leerlo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Dice el que le entienda, ¿por qué? Porque son profecías difíciles hay veces de interpretar, pero es por los tiempos cronológicos en que se cumple y la manera parcial en que se cumple. Se cumplió parcialmente en Antíoco Epífanes, que fue lo que hizo profanar el templo. Se cumplió parcialmente en Tito Vespasiano en el año 70, pero en una manera parcial. Y sigue diciendo Jesucristo en el verso 16 de Mateo 24, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando al pueblo judío, al pueblo cristiano judío y a los entendidos en la Torá, que cuando se den cuenta que esta abominación desoladora, el anticristo, profana el lugar santo, el templo que se va a construir en Israel, que ahora voy a hacer alusión un poquito más a eso, entonces tienen que huir. ¿Por qué? Porque ellos se van a dar cuenta que este es el anticristo, que proclama adoración para él, reclama adoración, y entonces se darán cuenta que es un falso Mesías. Jesucristo dijo: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Verso 18, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Verso 19, mas hay de las que estén en cinta. Claro, porque si tienen que huir, imagínense la dificultad. Y de las que críen en aquellos días con niños pequeños. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué? Porque en el día de reposo los judíos no caminan más de 1 milla y no hacen muchas funciones. Todo el país está detenido. Así es que él dice: orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque ellos no pueden agarrar transportes, no pueden caminar más de 1 milla, no pueden hacer muchas cosas, porque habrá entonces, dice, por esta abominación desoladora, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Una persecución que se va a soltar por la abominación desoladora o el anticristo terrible. Esta recomendación de huir no es la misma que habló Jesús por la invasión del ejército romano en Lucas capítulo 21. Esta invasión que habla el apóstol Mateo es por la abominación desoladora. Pareciera que fuera la misma, pero no. Por eso es que uno tiene que estudiar, leer, analizar, tener una buena visión, una buena perspectiva para después dar el criterio. La abominación desoladora que habla en Mateo 24:15, que lo que provoca es que la gente huya, claro que sí, pero la abominación desoladora de que habla Jesucristo en la profecía sobre el general Tito es de la invasión de los ejércitos romanos, lo cual significa
significa que va a haber un tercer templo donde se va a sentar el anticristo, porque si no, no había profanación del templo. Cuando Jesús dijo, cuando vean abominación desoladora en el lugar santo, es porque se iba a construir un tercer templo. Algunos no están de acuerdo que va a haber un tercer templo, pero claro, ya Israel tiene todo preparado, los planos, tiene muchas cosas ya fabricadas, los muebles, la indumentaria y muchas cosas, nada más esperando el momento que se dé para construirlo, lo cual va a ser algo que va a lograr el anticristo. Esto lo explico en otro tema que subí acerca del templo. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga el apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, escuche, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se va a sentar en ese templo judío y se va a proclamar Dios, haciéndose pasar por Dios. Él se sentará en ese tercer templo que Israel construirá, donde él va a tener injerencia, porque el anticristo va a meter su influencia y se lo voy a demostrar en otro tema también que voy a dar sobre la construcción del templo, y va a permitir con un pacto que va a hacer en el Medio Oriente que en Israel se construya el templo, pero él va a profanar ese templo y se va a proclamar Dios, y el falso profeta es la otra bestia que habla Apocalipsis, capítulo 13, verso 11, que es el que le da importancia al anticristo, influencia, el que hace que lo adoren, pondrá una imagen en el templo y pedirá, o más bien exigirá que lo adoren, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 y versículo 15. Vamos a leerlos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí se está refiriendo al falso profeta que va delante del anticristo, hablándole al mundo para que lo adoren. Y dice el versículo 12 de Apocalipsis 13, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Oiga qué tremendo. Este pedirá, el falso profeta pedirá adoración para el anticristo. Y también van a colocar, a profanar el templo en Jerusalén cuando se construya, y van a colocar una imagen del anticristo y van a hacer que la gente lo adore. Dice en Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Oiga, qué diabólico. Muchos entendidos y sabios de Israel se van a dar cuenta de que este no era el Mesías prometido. Se van a dar cuenta que este es el anticristo, un ser diabólico. Cristianos, judíos y entendidos en la Torá, judíos, se van a dar cuenta que esta es una abominación desoladora. Ahora, el anticristo profetizado por Daniel como la abominación desoladora cumple con todas las profecías hechas por Daniel en el capítulo 9. Versículo 27, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso hará el anticristo, va a ser un pacto en el Medio Oriente. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, romperá ese pacto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este desolador, recuerde que en la soberana voluntad de Dios, Dios permite que entre el anticristo y haga estas cosas. Dios permite y le da poder durante 3 años y medio. Él conseguirá ese pacto, Cristo, en el Medio Oriente, porque será un líder político, un estratega militar, lisonjero, y dominará la palabra y la oratoria para convencer a muchos. Pero esta dominación desoladora no solo tiene que ver con que el anticristo profane el templo y quite el continuo sacrificio, sino que tiene que ver con corrupción de parte de líderes musulmanes y líderes de Israel. Seducirá gente para que violen el pacto, y algunos líderes procederán impíamente, y ninguno de estos impíos entenderá, dice la palabra del Señor. Pero los sabios del pueblo, se refiere a estos cristianos que le he dicho, y a los judíos temerosos de Dios, entenderán lo que está sucediendo y se le van a oponer. Ahí donde viene la gran rebelión y persecución, la ira del anticristo persiguiendo al pueblo de Dios y a los judíos sabios que se le oponen
Y esos judíos sabios y ese pueblo que se le opone, judío, va a ser el que va a recibir a Cristo porque se darán cuenta que esa es la abominación desoladora. En Daniel capítulo 11, verso 31, y se levantarán de su parte tropas, o sea, las tropas del anticristo, que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora con lisonjas, oiga, con lisonjas, palabras hipócritas, seducción, con lisonjas seducirá, dice Daniel 11:32, a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y en Daniel capítulo 12, verso 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esto va a ser una prueba para muchos judíos cristianos. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá lo que está sucediendo, pero los entendidos comprenderán. Y el verso 11 de Daniel 12 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días, sea 3 años y medio. Pero el fin de este desolador llegará, mi amado amigo y mi amado hermano. Dios lo permite por un tiempo, pero lo que está determinado por Dios sobre el anticristo, sobre la abominación desoladora, sucederá. Según Daniel 9:27, repito este texto, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Claro, él hace cesar el sacrificio y la ofrenda porque él profana el templo y quiere que lo adoren a él, ya no le sacrifiquen a Dios los judíos. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, dice Daniel 9:27, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de la ira y de todo el plan de Dios, obviamente, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El rey, dice Daniel capítulo 11, verso 36, hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esto cuando dice hablará maravillas es que hablará cosas espantosas contra Dios y prosperará, oiga, por un tiempo el anticristo hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Así es que esta abominación desoladora se refiere al anticristo. Y repito, hay 3 cumplimientos. Por eso hay gente que se confunde y dice que eso ya se cumplió y que es algo histórico y que se cumplió en el primer siglo, en el año 70 después de Cristo. Pero hay profecías que tienen cumplimiento parcial y profecías que tienen cumplimiento progresivo, y esta es una profecía multicumplimiento. En Daniel capítulo 9, verso 27, cuando habla de esta abominación desoladora, se le aplica a Antíoco Epífanes parcialmente, se le aplica al general Tito, como lo hablé, pero el cumplimiento legítimo del cual Jesús habló en Mateo 24:15, cuando vieran la abominación desoladora en el lugar santo, se refiere al anticristo. Pero él va a tener ese tiempo que Dios le va a permitir de 3 años y medio, donde va a profanar ese templo y va a ser la abominación en ese templo. Pero la Biblia habla en Apocalipsis 19:20, dice, y la bestia, está hablando de esta abominación del anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Así es que el final está escrito. Nosotros vamos a tener la victoria con nuestro Dios, y la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel va a ser lanzado al lago con fuego y azufre. Espero que este tema le haya quedado claro y que ya usted entienda con respecto a lo que dijo Jesús, el que le entienda quién es la abominación desoladora. Ha sido un placer traerle este tema en este día. Que Dios te bendiga más.